señor Montaner, gobernador civil de Sevilla, dio órdenes a principios de junio del 31 a los alcaldes para que no permitieran que se enviasen a trabajar al campo hombres que no fuesen campesinos. ¿Por qué? Muy sencillo. Por aquel entonces, a la lista de parados de los pueblos se empezaron a apuntar todo tipo de personas por los altos jornales, por decimos alto lo decimos entre comillas, ¿no? Por los altos jornales en comparativas con los que existían antes, que se empezaron a pagar. Entonces se quería nada más que los jornaleros de toda la vida, los que tenían otro oficio, que no se aprovechasen de esas circunstancias. Entonces empezaron a hacer esas listas. Séptima, la apertura de suscripciones populares con objeto de remediar la crisis obrera. Es decir, pedir dinero a la gente que no fuera muy pobre del pueblo para poder hacer obras y contratar a los jornaleros. Octava, buscar tareas alternativas a las agrícolas o a las obras públicas, tal y como sucedió en marzo de 1932 en Alcoya, en donde se facilitó a los obreros en paro permisos para hacer carbón. Novena, las gestiones llevadas a cabo con determinadas empresas por corporaciones municipales. Este fue el caso del Ayuntamiento de Pilas, que aprobó llevar a cabo gestiones con las fábricas azucareras, la Bética y la Ibérica, para que no procediesen a la recolección de la remolacha y lo hiciesen coincidir exactamente cuando era, digamos, la punta del paro obrero más marcado aquí en Pilas, y así intentar solucionar esa punta de paro. Y décima, la prohibición a los patronos de no darle ocupación a las mujeres y los jóvenes menores de 18 mientras existiese obreros en paro forzoso que fuesen varones y mayores de edad en la referida localidad. Tal acuerdo se llevó a efecto por la Corporación Municipal de Villamanrique de la Condesa a mediados de septiembre de 1931. Por el panorama presentado a lo largo de este punto, bien pudiera parecer que todas las medidas adoptadas, fuesen novedosas o no fuesen novedosas, para remediar la crisis de trabajo y aliviar la economía de los pequeños agricultores, fuesen de utilidad o no. Pero para obtener una visión más objetiva del panorama económico y sociolaboral de Pilas y de los pueblos del campo de Tejada y el Bajo Arafe, que hemos visto por su contexto, debemos de ser conscientes que la prensa de la época también recogieron buenas noticias al respecto, aunque en menor proporción. De esta forma, desde periódicos netamente conservadores, como el diario sevillano ABC, se alababa desde un artículo publicado el 4 de diciembre de 1931 la política llevada a cabo por parte del alcalde de Pilas en su lucha contra el paro forzoso. Pasando a otros asuntos, como ya adelantamos, reducir el paro obrero no era solamente el único problema al que había que hacer frente. Había otros graves problemas de la vida cotidiana que requerían una especial atención, como fue el tema del abaratamiento de las subsistencias en pro de la clase menesterosa, que es como se decía por aquel entonces en los documentos. Para empezar, consideramos que no podemos entrar de lleno en este asunto sin haber antes recalcado suficientemente la importancia que desde las autoridades provinciales le dieron a este asunto, siendo muestras de ello que el gobierno civil de Sevilla envió a los alcaldes una circular a mediados de septiembre de 1931 fijando los precios máximos de una serie de artículos básicos y las medidas y sanciones que deben llevar a cabo los alcaldes si no se cumplían. Pero fueron las comisiones gestores de los ayuntamientos republicanos del campo de Tejada y del Bajo Arafe donde se buscaron soluciones a la problemática del abaratamiento de subsistencia. En Pilas no se le puso acento al pan, se le puso acento sobre todo en ayuntamientos como el de Carrión de los Céspedes, pero otro artículo alimenticio al que durante estos primeros meses republicanos las corporaciones municipales de los pueblos le dieron gran importancia a la hora de controlar sus precios fue la carne, preferentemente la de cerdo. En el campo de Tejada del Bajo Arafe, el pueblo que puso más acento en ello fue el de Pilas. Para empezar, en la sesión del 10 de junio del 31, la nueva corporación republicana pileña acordó que, al considerar el precio de la carne de cerdo por aquel entonces excesivo, decidió sacar a subasta la concesión en exclusiva del abastecimiento del municipio, acuerdo del que se hizo cargo la prensa sevillana. Finalmente, la persona que se hizo cargo de esa exclusiva fue Catalina Campos Gil. Se hizo cargo de la venta de la carne en exclusiva a lo largo de 2 meses, durante cuyo plazo regirán los precios, leo textualmente, regirán los precios establecidos de tasa por esa corporación, pero sujeto a las bajadas
o a las alzas que experimente el mercado de la capital, se refiere por supuesto a Sevilla. Esta medida provisional perdió vigencia cuando pasaron los 2 meses establecidos, concretamente el 23 de noviembre del 31, por lo que se acordó declarar libre la venta de cerdo en la plaza del mercado, respetando la tasa impuesta que no podrá ser rebasada, aunque será consentida en libertad para así poder rebajarla. Históricamente, todo artículo que es sometido a una reglamentación excesiva, bien sea porque se concede el monopolio de su venta, como ha sido el caso este, o bien porque su precio se tase, como en este caso también, suele sufrir contrabando con todavía mayor frecuencia o intensidad que si no lo tuviera. Y este fue el caso de la carne en pilas, que en el verano del año siguiente, es decir, del año 1932, hicieron acto de presencia en la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 29 de julio del 32, rumores sobre el extraperlo de carne en la plaza de abasto, tiendas e incluso plazas particulares de vendedores, por lo que la Corporación Municipal concluyó exigir sobre todo al encargado de la plaza de abasto más celo en el trabajo de vigilancia. De forma paralela a la problemática del precio de la subsistencia, encontramos de la solicitud de la bajada de las tarifas del fluido eléctrico, sobre todo en pilas. Al igual que sucedió, por ejemplo, en Carril de los Céspedes, desde fechas muy tempranas, concretamente desde finales de abril de 1931, la Comisión Gestora Municipal de Pilas acordó llevar a cabo gestiones con Luis Medina y Garbey para obtener una bajada en el precio del fluido eléctrico, tanto para uso público como para uso privado. En base a lo que recoge el noticiero sevillano, de la solicitud de dicha rebaja en el precio del fluido eléctrico estaba informada la delegación municipal y se basa en que el coste en pila era de una peseta y media por kilovatio, mientras que en otros pueblos supuestamente era más barato. Parece ser que dichas gestiones no llegaron a buen puerto, ya que en la sesión ordinaria del 14 de octubre del 31 se trató incluso sobre la posibilidad de hacer municipal el servicio eléctrico. Ya en el año 1932, concretamente en la sesión ordinaria del 29 de enero, la Corporación Municipal tuvo conocimiento de la queja de una serie de vecinos sobre las tarifas eléctricas. Finalmente, a finales de marzo del 32, se aprobó un estudio sobre un proyecto sobre hacer municipal nuevamente el servicio eléctrico de la localidad, dado el carácter general que tiene el servicio. Por otra parte, las nuevas corporaciones municipales, republicanos socialistas, atendieron también lo que sería el tema asistencial. Dicho con otras palabras, en estos pueblos el asunto de la beneficencia municipal cobró gran importancia para sus nuevos administradores. De Pilas tenemos conocimiento del cambio de finalidad que se produjo en la partida presupuestaria que recibía la banda municipal de música, en concepto de subvención por la obligación de asistir a las funciones públicas del ayuntamiento, de la corporación, que se habían convertido al final en funciones religiosas. Entonces, en base a esa desvirtuación, se dispuso que lo que quedase por gastar de dicha partida se gastase en el pago de auxilios y subvenciones a obreros, ancianos y enfermos pobres. Esta propuesta fue aprobada el 7 de mayo del 31 por la Comisión Gestora Municipal por unanimidad, pudiéndose observar en ella además un cierto halo laicista. Una de las actuaciones de las nuevas autoridades relacionadas con la beneficencia, aunque más de carácter secundario, fueron los homenajes a la vejez y a la maternidad. En un artículo publicado a principios de octubre del 31 en el diario sevillano ABC, se hablaba de un homenaje a la vejez y a la maternidad realizado por las autoridades municipales de Pilas, con la presencia además del delegado del Instituto Nacional de Previsión, por aquel entonces era la Seguridad Social. En total fueron 13.000 pesetas de la época las que se repartieron entre ancianos y madres de este municipio. Otra de las máximas preocupaciones y por tanto prioridades de las actuaciones de las nuevas corporaciones municipales fue el tema de la sanidad. Para empezar, y centrándonos en el aspecto organizativo, hasta principios del año 32 no quedaron definitivamente organizados lo que se conocía como los partidos farmacéuticos de la provincia de Sevilla. Según recogía la prensa de la época, en la Gaceta de Madrid, que por aquel entonces era el BOE, el Boletín Oficial del Estado, apareció como quedó organizado el Partido Farmacéutico de Pilas, que incluía a Nalcaza y Villamanrique, y cuántos habitantes dependían cada uno de cada uno de ellos. Por otro lado, las deficiencias en infraestructura sanitaria fue una regla común en Pilas, como todos los pueblos de alrededor, y para colmo a ello se unió la falta de experiencia de los nuevos gobernantes republicanos,
ante los brotes epidémicos que sufrieron nuestras poblaciones. Desde un primer momento se afrontaron, para intentar encontrarle soluciones, las deficiencias sanitarias de la plaza de Abastos. La Corporación Municipal decidió llevar a cabo obras en la misma, hasta darle leo textualmente, las condiciones de sanidad y ornato que les corresponden. Concretamente se decidió que el sótano, donde se guardaba la carne, le fuese incorporado un tubo respiratorio, una medida simple de sanidad. El indiscutible impulso reformista que empujaba a las nuevas corporaciones municipales republicanas les llevó incluso a tomar medidas para solucionar, o al menos frenar, uno de los problemas más importantes que podríamos calificar de sanitario, pero que afectaba sobre todo a la clase jornalera en los pueblos, incluidos por supuesto todos los del campo Teja del Bajarafe, no solamente Pilas, que sería el consumo desmesurado de alcohol o alcoholismo. No tenemos noticia de que el Ayuntamiento de Pilas adoptase medidas al respecto, aunque por su parte sí sabemos que la Corporación Municipal de Sanlúcar la Mayor, por ejemplo, a las 2 semanas de hacerse con el poder en junio de ese año, permitió a los establecimientos la expedición de bebidas alcohólicas, prohibió lo que sería a los establecimientos de bebidas alcohólicas dar bebidas a partir de la 1 de la madrugada. Esta prohibición a los bares y tabernas de servir alcohol a una hora concreta estuvo también determinada por razones laborales, ya que, por ejemplo, la disposición anterior del Ayuntamiento de Sanlúcar se produjo en época de siega de cereales, es decir, que los jornaleros no bebiesen más de la cuenta, que descansasen porque al día siguiente había que trabajar. Otra de las medidas relacionadas, no ya con la sanidad, pero sí con la moralidad pública, que los gobernantes republicanos quisieron imponer, incluso con el cierre de tabernas a una determinada hora, como hemos visto, para el alcohol, fue lo que se conoce como la persecución de los prohibidos. Con esta medida se seguía un vicio deleznable. Los prohibidos eran los juegos de cartas donde se apostaban todo lo apostable, ¿no? Que en muchos casos llevaba a la más profunda de las miserias a muchas familias, ya de por sí pobres. Muestra de la firmeza en la persecución de los prohibidos fueron unas declaraciones que en septiembre del 31 hizo el gobernador civil de Sevilla, señor Sol. En el vecino municipio de Chucena, por ejemplo, a principios de junio del 31, la Guardia Civil, con sede en el pueblo, sorprendió en una taberna jugando a un juego que se llamaba Al Monte, ¿no? Y fueron detenidos todos los que allí estaban jugando. Bien, pasemos sería el segundo bloque. ¿Cuánto tiempo llevo? Pasando a lo que sería el segundo bloque de la conferencia, lo que serían los aspectos simbólicos de las medidas que adoptaron la Corporación de Pilas. Quizás el asunto que se le planteó a la Segunda República, el asunto más espinoso de todo lo simbólico, fue lo que se conocía como la cuestión religiosa. Y eso que el choque entre quienes defendían los privilegios o los derechos tradicionales de la Iglesia, los católicos, y quienes defendían su separación más o menos tajante con respecto al Estado, lo que se conoce como los laicistas, venía del siglo XIX y arrancaba de una cosa que se llama un proceso histórico-económico del siglo XIX que se llama la desamortización. Pero bueno, en la Segunda República se intentó afrontar dicha cuestión. Hoy en día, con respecto a lo que sería el primer capítulo de esta cuestión religiosa, la quema de iglesias y conventos en mayo del 31, a pesar de la declaración del estado de guerra y a que en Sevilla capital, 2 días después, la normalidad era total, el 12 de mayo del 31 fue cuando se inició todo en los pueblos de la provincia de Sevilla. Ignoramos qué hechos acontecieron exactamente en Pilas, pero por las noticias de las que disponemos no pudieron revestir mucha gravedad, porque tal y como se recoge en un artículo del noticiero sevillano, el sargento comandante del puesto de la Guardia Civil de aquí de Pilas, don Rafael Martín Cerero, fue felicitado, y leo textualmente, por sus acertadas medidas con motivo de los pasados sucesos, en clara referencia a la quema de conventos, que han hecho renacer la tranquilidad a todos los pileños. Es decir, que aquí no sucedió nada. Sin embargo, en pueblos cercanos, como Carrión de los Céspedes, Sanlúcar la Mayor o Hueva, solo la formación de grupos de vecinos armados impidió que partidas de incendiarios, llegados supuestamente en camiones y procedentes de Sevilla, quemaran las iglesias y edificios religiosos de estos pueblos. Me la he saltado. Esta foto se corresponde, es otra fecha diferente a la quema de convento, sucedió como 1 año y pico después, y era la iglesia de San Pablo de Alcázar, que sufrió un incendio
concretamente el 7 de septiembre de 1932, por parte de, digamos, de los mismos alborotadores que llevaron también la quema de conventos un año anterior en Sevilla y que lo intentaron extender a la provincia, ¿no? Y así quedó, según una foto que se hizo pocos días después. En cuanto a la celebración de la Semana Santa del año 1932, que fue la primera que hubo después de proclamarse la Segunda República, de Pilas solo tenemos noticias del normal desarrollo de los actos y de la procesión de la Hermandad de la Veracruz en ese año de 1932. Por su parte, en el cercano municipio de Hinojos, por ejemplo, se produjo la normal celebración de todas las procesiones de Semana Santa. Pero sin embargo, esto fue algo extraño porque, tal como aparece en la diapositiva, en Sevilla solamente salió una cofradía, que desde entonces lleva el sobrenombre de la Valiente, que es la cofradía de la Estrella. Bueno, se suspendieron todas las procesiones por razones de seguridad o por razones más bien políticas, ¿vale? Eso ya sería tema de otra conferencia mucho más larga y para que yo no estoy preparado, lógicamente. En cuanto a la política laicista, y dejando para un poco más tarde las medidas educativas, vamos a centrarnos ahora en relacionar y relatar las medidas que se llevaron a cabo en el ámbito municipal y que afectaron a diversos aspectos de la labor eucarística y funcional de la parroquia de Pilas. Algunas de las polémicas medidas laicistas que se tomaron tuvieron como centro de atención los cementerios, o mejor dicho, lo que se conoce como la secularización de los cementerios, la cual se amparaba en la ley del 30 de enero del 32. En virtud de la misma, la administración de los cementerios pasó a los ayuntamientos y se unificaron los cementerios civiles y religiosos. Es decir, ya no dependía de la iglesia los cementerios, dependía directamente del ayuntamiento pertinente. Además, los entierros católicos, como manifestaciones públicas de culto, fueron regulados por las autoridades, que podrían prohibirlos o grabarlos con impuestos, como también grabaron, por ejemplo, los toques de campana. La aplicación de esta medida y de otras parecidas buscaban adecuar ciertos usos de carácter laico del Estado, pero ofendieron a los católicos acostumbrados a la protección estatal de sus cultos. En el municipio de Pilas, como por ejemplo, al igual que en el de Carrión de los Céspedes o en el de Sanlúcar de la Mayor, no se esperó siquiera a que fuese proclamada y promulgada dicha ley del 30 de enero del 32, sino que el 26 de diciembre del 31, y en base al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, se ordenó que se derribase la tapia del cementerio local que separaba la parte católica de la parte civil. Además, se refirió, y leo textualmente, al señor cura párroco para que entregase la llave de la puerta del cementerio. Por otra parte, con el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, del 24 de enero del 32, el gobierno se limitó a dar de baja a la compañía como asociación, a disolver sus comunidades religiosas y a nacionalizar parte de sus bienes, sobre todo colegios y residencias, que pasaron a ser administradas por un patronato. Pues bien, más de medio año antes de la publicación de dicha medida contra los jesuitas, encontramos acuerdos de las corporaciones municipales del campo de Tejada del Bajo Jarafe, entre las que está Pilas, solicitando la expulsión de los jesuitas de España. Es decir, no pedían la expropiación y la prohibición de sus actividades, pedían directamente la expulsión. De esta manera, la mayoría de la corporación municipal pileña decidió el 1 de julio de 1931 dirigir un telegrama al gobierno de la República, solicitando sea acordada la expulsión inmediata de los jesuitas de nuestra nación, leo textualmente, y la separación de la Iglesia-Estado. Este fue el caso también de las corporaciones, por ejemplo, de Hinojos o de Escacena del Campo. Por otro lado, y pasando a lo que serían las variaciones en el nombre de las calles de Pilas, hasta el frustrado golpe de Estado de Sanjurjo, en agosto del 32, que recordemos la frontera cronológica que hemos puesto en esta conferencia, en este estudio, se produjeron en Pilas numerosos cambios en su callejero, nada menos que 18, más que ningún otro municipio del campo de Tejada del Bajo Jarafe, de los que tengamos noticia. Aunque no tuvo forzosamente que ser así, es normal, hasta un cierto punto, que el pueblo más habitado de dicha comarca natural, como era Pilas, fuese el que sufriera más cambios en su callejero.
aunque fuera simplemente por relación directamente proporcional, ¿no? Por lo más grande, con más habitantes, más cambios en sus calles. Los cambios que se produjeron en las calles de Pilas se realizaron en base a los acuerdos adoptados en 4 sesiones plenarias diferentes, ¿vale? Que son las que he puesto en la columna que se sitúa más a la derecha. De las nuevas fiestas republicanas que se establecieron por el gobierno de la Segunda República como fiestas nacionales, por el detalle que se preparaba y celebraba en los pueblos del Campo de Tejada, concretamente tenemos noticias que se celebraron en 12 de 15 pueblos. La más importante de todas esas fiestas nacionales fue la conmemoración del aniversario de la proclamación de la Segunda República, la cual fue designada por el gobierno provisional como fiesta nacional el mismo 15 de abril del 31. Para empezar, en Pilas, su corporación municipal consideró que no había más remedio que rechazar la propuesta de celebración del primer aniversario republicano, que sería concretamente el 14 de abril del 32, por falta de fondos, es decir, no había dinero. Aunque eso sí, decidió llevar a cabo un acto benéfico, un reparto de pan y carne a los pobres más necesitados del municipio. Sin embargo, la mayoría de los pueblos circundantes a Pilas, como Carrión, Hinojo, Huevar, Villamanrique, celebraron de forma más o menos lúcida esta nueva festividad. La otra festividad que desde el comienzo de la Segunda República Española fue establecida como fiesta nacional fue la conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajo. No tenemos conocimiento de que ésta se celebrase en Pilas en los años 31 y 32. Es más, entre los pueblos del Campo de Tejada y del Bajo Jarafe, dicha festividad, de marcado carácter obrero, solo se celebró en 2 de sus pueblos, en Escacena y en Manzanilla. Además, tenemos conocimiento, al menos para el año 31, que en Pilas, como todos los municipios de su contexto, no se pudo llevar a cabo manifestación pública de esta nueva fiesta republicana por órdenes de la superioridad. Es decir, no se celebró el 1 de mayo en estos 2 años en nuestros pueblos, simple y llanamente porque se dio así la orden, seguramente por razones de seguridad. Por otro lado, de antes del advenimiento de la Segunda República, tenemos conocimiento de la existencia de otras fiestas oficiales que se mantuvieron, como por ejemplo la fiesta del libro. Solo tenemos noticias de la celebración de esta fiesta en 2 pueblos del Campo de Tejada, y entre ellos unos Pilas. De aquí de Pilas no tenemos noticia directa, como por ejemplo si tenemos de Manzanilla, de la celebración de dicha festividad, pero sí de algunos de sus preparativos. Concretamente el acuerdo de la Corporación Municipal sobre la compra de material por parte del Ayuntamiento para las escuelas nacionales del pueblo, es decir, una serie de libros, ¿no?, que complementara los libros que tenía ya de por sí las escuelas. Si recapitulamos un poco, llegados a este punto, el laicismo, las medidas anticlericales, las variaciones en el callejero de los pueblos y la fiesta republicana conformaron los 3 bloques más importantes de los cambios simbólicos que se llevaron a cabo en Pilas durante la Segunda República, así como su contexto más inmediato. Sin embargo, estos cambios, con ser los más importantes, no fueron los únicos, ya que también tuvieron lugar otros cambios simbólicos secundarios, a los que la historiografía ha dado menos importancia o simplemente por inercia y desde nuestro punto de vista no ha centrado suficientemente su atención en ellos. Para empezar, fueron muy abundantes los pueblos donde se produjeron cambios en las imágenes y en los signos propios de la monarquía borbónica existente en los ayuntamientos, así como en el material de oficina, es decir, su sustitución. En el caso de Pilas, fue la sesión ordinaria del 30 de abril del 31, cuando se acordó encargar 6 fotografías del presidente del gobierno provisional, que posteriormente fue el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, para sustituir una del anterior régimen monárquico del Salón de Plenos de la Casa Capitular, es decir, del Ayuntamiento, otra similar que existía en el Juzgado Municipal y otras 4 que existían en las escuelas del municipio. A finales del 31, la Corporación Municipal de Pilas decidió por unanimidad, a propuesta de su alcalde, que, y leo textualmente, al no existir en este ayuntamiento bandera nacional, la nueva bandera nacional, la de la Segunda República, que obligatoriamente debía ondear en estas casas capitulares, pues la que se adquirió al instaurarse el régimen de la República se hallaba descolorida y en condiciones impropias del lugar, adquiera dicha insignia de clase decorosa
y a instancias de la maestra, de Sayaba, de Florida y en clase decorosa con el escudo nacional adaptado a la Segunda República, en la misma sesión plenaria y a instancias de la maestra de Escuela Nacional número 1 de Niñas de Pilas, la Corporación Municipal acordó la adquisición de un cuadro de la alegoría del nuevo régimen y una bandera, tanto para esta escuela de niñas como para otra existente en el municipio. Finalmente, a finales de enero del 32, se acordó adquirir una fotografía de cada uno de los mártires de Jaca, los capitanes Galán y García Hernández, para ser ubicada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Pilas. Otro de los cambios simbólicos secundarios, los nombramientos honoríficos y adhesiones del Ayuntamiento, no se llevaron a cabo en Pilas. No se consideró oportuno llevarlo a cabo como si se produjo, por ejemplo, en Hinojos. Sí hubo un tercer cambio simbólico secundario que se puso en marcha, que fue la aportación de dinero por suscripciones populares o la entrega de donativos. Hubo veces, aunque fueron las menos, en la que la iniciativa de la suscripción popular partió del correspondiente ayuntamiento. En cuanto a los donativos, la mayor parte de ellos consistieron en la adquisición de una bandera nacional republicana para ser regalada al puesto de la Guardia Civil local o del distrito. Creemos conveniente poner acento en la idea de que estos cambios o novedades a los que nos referimos no fueron en sí, el hecho en sí no fue una novedad, sino a qué se dedicaba o a qué iba dirigido. Ya antes se hacían suscripciones para comprar banderas, pero claro, había que sustituirlas todas en el municipio y había que sustituir todos los cuadros del jefe del Estado. Concretamente, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Pilas acordó a finales del 32 contribuir a la ya nombrada suscripción nacional en homenaje a los capitanes Galán y García Hernández con 105 pesetas. Bien, pasando a la educación, la proclamación de la Segunda República supuso no solo una ruptura política, sino que fue ante todo una ruptura ideológica, que tuvo además la educación su bastión más sólido. El objetivo fundamental de la política educativa del primer gobierno de la Segunda República fue crear un sistema educativo basado en los siguientes principios: que fuese unificado, que fuese público, que fuese laico, que fuese gratuito, al menos la enseñanza primaria. Y también se implantó la educación de niños y niñas, inexistente hasta entonces en los colegios religiosos. Al descender a los datos existentes en los pueblos del Campo de Tejada y el Bajo Jarafe, observamos y verificamos que la situación era muy deficiente en infraestructuras educativas, ¿no? Y más si lo comparamos con el presente. Así, la falta de espacio, la suciedad y la escasez de mobiliario o materiales educativos en las aulas dibujaban un escenario muy poco atrayente y bastante alejado de lo que los principios pedagógicos de la época aconsejaban. A la necesidad de contar con mayor número de centros escolares, es decir, que había que crear más aulas, más escuelas, se unía el otro gran problema de la enseñanza, el absentismo escolar. El origen estaba en una gran diversidad de causas socioeconómicas. El escaso interés de los padres por la formación de sus hijos no era sino un reflejo de la incultura y pésimas condiciones de vida de un amplio colectivo de la población y de su mísera situación económica, que les llevaba a veces a emplear a sus hijos en distintos menesteres desde edades muy tempranas. Los elevados índices de alcoholismo, unidos a la incultura, era la fórmula que provocaba y nos explica la falta de interés de muchas familias por la educación de sus hijos, no digamos ya de sus hijas. Durante todo el siglo XIX, la obligación del sostenimiento de la escuela pública, es decir, de su mantenimiento económico, fue una competencia municipal, y solo con la creación del Ministerio de Instrucción Pública en el año 1900 se incorporarían los gastos de personal y de materiales a los presupuestos generales del Estado. Pero se siguió manteniendo con fondos de los ayuntamientos lo concerniente a gastos de arrendamiento del local, así como los derivados de las obras y mantenimiento de los locales y de los edificios. Veamos cómo se plasmó el esfuerzo de las distintas administraciones públicas, sobre todo la municipal de Pilas, en el notable cambio e impulso que se le pretendió dar al ámbito educativo en los pueblos. Para empezar, y de forma similar a como sucedió en Hinojos, aunque con otra justificación, la Corporación Municipal de Pilas acordó retirarle a la maestra particular Carmen Torres y Díaz leo textualmente, la subvención que tiene asignada para el sostenimiento de una escuela particular.
ya que al parecer de la misma solo se beneficiaban las familias ricas. También Pilas se sumó a las iniciativas de algunos de los pueblos del campo de Tejada del Bajo Jarafe, como Carrión o Villamanrique, para la concesión de nuevos grupos escolares. El señor alcalde, ante la falta de escuelas, leo textualmente, ante la falta de escuelas que existe en la localidad para que pueda ser atendido el censo escolar y siendo este un servicio preferente, todos los señores concejales consideraron de urgente necesidad entablar activas gestiones cerca de los poderes públicos, es decir, con el gobernador civil, con la Diputación, con el Ministerio de Instrucción Pública, tanto para que se conceda la construcción de 2 grupos escolares de 4 grados cada uno para cada sexo, acordándose que para realizar dicha diligencia se personen en la capital, o sea que se iba a viajar a Madrid en comisión, el concejal local del Consejo Escolar y el secretario de la corporación, es decir, iban a pedirlo directamente al Ministerio de Instrucción Pública. De forma paralela a la política educativa, a finales del mes de mayo de 1931, y en consonancia con algunos de los anhelos más profundamente sentidos por la Segunda República, como era la erradicación del analfabetismo, la elevación del nivel de instrucción de la población y la eliminación de las desigualdades, se puso en marcha un ambicioso proyecto que se llamó las misiones pedagógicas. Por no tratarse Pilas precisamente de un lugar abandonado y mucho menos recóndito, las misiones pedagógicas no se desarrollaron aquí, no hicieron aquí ningún tipo de labor, pero sí tuvieron lugar otras actividades culturales que recuerdan a las realizadas por ellas. La regla general fue que las nuevas autoridades municipales republicanas fuesen las que se preocuparan por la creación de bibliotecas municipales populares, como sucedió en la mayoría de los pueblos de nuestro contexto. En el caso de Pilas, fue la Comisión Gestora Municipal la que decidió, por un importe de 993 pesetas, adquirir 5 obras completas a los 2 agentes de la editorial Espasa Calpé, de Barcelona, que visitaron el Ayuntamiento de Pilas el 22 de mayo del 31. El objetivo, al igual que en muchos otros pueblos del campo del Tejada, del Bajo Jarafe, era que el Ayuntamiento pusiera a disposición del pueblo una biblioteca. Otro aspecto cultural al que no podemos dejar de referirnos son las proyecciones de películas de la época en los primeros cines que existieron en nuestros pueblos, muchos de ellos cines hoy desaparecidos. En concreto tenemos constancia de que en Pilas existía el denominado Cine Piniche, que hacia la primavera del 31 proyectaba películas como El pecado sintético de Antonio Moreno y La loca de la casa, basada en la célebre novela de Benito Pérez Galdós. Bien, finalmente, y ya llegando a las conclusiones, consideramos preciso volver de nuevo al principio de todo este relato histórico e intentar sintetizar qué elementos de la política laboral, educativa y cultural de estos primeros meses republicanos y qué elementos de cambio y signos de modernización aparecieron. Además, sería conveniente también intentar contribuir, aunque pudiera resultar un auténtico atrevimiento, a una valoración de si la Segunda República democratizó la vida política y social de Pilas, así como los pueblos cercanos. Definitivamente, las conclusiones finales y de carácter general que consideramos se pueden extraer de este estudio histórico, de esta conferencia, respetando en lo que podemos el orden de exposición que hemos llevado a cabo, son las siguientes. Primero, en el ámbito laboral, para empezar, el grave problema del desempleo que sufrió Pilas y por añadidura los pueblos de su contexto, antes y durante de la Segunda República, no fue un hecho derivado en exclusiva de lo que se va a llamar el problema de la tierra, es decir, que pocas personas concentraban una enorme cantidad de hectáreas y había muchos campesinos sin tierra, ¿no? Que también era un problema, pero no todo el problema era ese. O tampoco era en exclusiva de las dificultades que ya hemos visto, ¿no? De las dificultades presupuestarias, de la depresión de los años 30, sino que era una mezcla de todos ellos, como todas las realidades. En conclusión, a pesar de que se siguieron aplicando medidas nada novedosas, como hemos visto, para luchar contra el desempleo, el avance y modernización que se produjo en Pilas fue gracias a la aplicación de nuevas medidas laborales. Una serie de medidas que he enumerado en 10 en una diapositiva que he proyectado y que sin lugar a dudas contribuyeron, si no a solucionar totalmente el problema del paro, sí a aliviarlo momentáneamente en Pilas.
Es más, habría que ver qué hubiese sucedido si no se hubiese adoptado dichas medidas. Segunda conclusión. Conclusión respecto al abastecimiento y abaratamiento de artículos de primera necesidad. De todos los artículos de primera necesidad, por supuesto, el más esencial de todo, que constituía la base de la dieta de la clase menesterosa, como se decía por aquel entonces, era el pan. Y por tanto es lógico que fuese el artículo alimenticio a cuyo abastecimiento, calidad y precio se le prestara mayor atención. Sin embargo, para Pilas lo hemos encontrado sobre todo para lo que sería la carne, sobre todo la carne de cerdo, ¿no? Y también se mostraba muy preocupado por los precios del fluido eléctrico. También los nuevos gobernantes republicanos pileños actuaron en los ámbitos sanitario y asistencial para intentar elevar la calidad de vida de sus habitantes. Tercera conclusión, respecto a la cuestión religiosa y a la política laicista. Para empezar, parece ser, por lo que hemos visto hasta este punto, que la denominada cuestión religiosa en Pilas, así como en los pueblos de su entorno más inmediato, no revirtió la gravedad que tuvo en Sevilla capital y en otras poblaciones de la provincia, aunque bien es verdad que tuvo sus consecuencias y se tomaron medidas como la formación de patrullas armadas de vecinos para proteger los edificios religiosos, como pasó, como hemos visto, en Carreón o en San Lucas, y la no celebración de algunas procesiones, como pasó en Sevilla capital o como pasó, por ejemplo, aquí a lo mejor en Pilas, que solamente salió la Veracruz en el año 1932. Y en segundo lugar, sin hacer uso de la documentación existente en el archivo arzobispal, porque eso daría pie a otra conferencia, fue bastante generalizada la aplicación de medidas laicistas, no solo en Pilas, sino también en todos los pueblos del campo de Tejada del Bajo Jarafe, quedando de manifiesto la estrechez de miras con que muchos republicanos y socialistas rurales afrontaban el espinoso tema de la cuestión religiosa, en un aspecto meramente simbólico, pero que golpeaba allí donde más dolía a gran parte de la población española rural y por tanto a muchos, por no decir la mayoría, de sus habitantes, en su sensibilidad religiosa. Cuarta conclusión, respecto a los cambios en el callejero y en la aparición de nuevas festividades. En cuanto a lo que sería el segundo gran bloque de cambios simbólicos que se pusieron en marcha, que sería la variación en el callejero de Pilas, un análisis muy profundo de estos cambios nos revela la imposición por parte de las nuevas autoridades municipales republicanas, imposición de un nuevo conjunto de destacadas personalidades republicanas y socialistas a las que respetar y venerar, en sustitución de la corte celestial y de las antiguas personalidades de la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera, que habían sido impuestas con anterioridad. Además, consideramos que las nuevas autoridades locales republicanos socialistas mostraron tener de nuevo poco tacto a la hora de llevar todos estos cambios simbólicos necesarios, pero se llevaron de forma generalizada y de forma muy rápida, lo que levanta suspicacias. Por otro lado, y a diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los pueblos del campo de Tejada del Bajo Jarafe, en Pilas, su corporación municipal consideró que no había más remedio que rechazar la propuesta de celebración del primer aniversario republicano por falta de fondos, puesto que los fondos se dedicaban a asuntos mucho más necesarios, como sería, por ejemplo, la susodicha obras públicas para poder emplear a los jornaleros, ¿no? Aunque eso sí, procedió a llevar a cabo un acto benéfico ese día, como hemos dicho, que sería un reparto de pan y de carne a los pobres más necesitados del municipio. También tuvieron lugar otros cambios simbólicos secundarios. Estos cambios simbólicos secundarios tuvieron relevancia en las instituciones políticas y educativas pileñas, puesto que todos tuvieron banderas y retratos del jefe del Estado del nuevo régimen, ¿vale? Quinta conclusión, en el ámbito educativo y cultural. Durante los 16 primeros meses de la Segunda República fueron numerosas las peticiones de las corporaciones municipales del campo de Tejada y del Bajo Jarafe acerca de la concesión de permisos del Ministerio de Instrucción Pública para el establecimiento en la mayoría de los pueblos de nuevas escuelas nacionales, con un determinado número de secciones cada escuela. También Pilas se sumó a las mismas y consideró urgente necesidad entablar activas gestiones cerca de los poderes públicos para que se concediese la construcción de 2 grupos escolares con 4 grados cada uno para cada sexo. Y en segundo lugar, en cuanto al ámbito cultural se refiere,
El Ayuntamiento de Pilas, con el objetivo de pertrechar convenientemente una biblioteca escolar, acordó la compra de una importante cantidad de libros para que formase parte de la misma. Otro aspecto cultural reseñable fue la existencia en Pilas de un cine denominado Pinichi, hacia la primavera del 31. Por todo ello, y a pesar de que las inercias, es decir, las dificultades que venían de antes, fueron bastantes, ya que en el campo de Tejada fue muy fácil que una parte considerable de la cultura política anterior de la Restauración se transmitiese o perviviese, a pesar del cambio de régimen. El avance o modernización política que se produjo en los pueblos de esta comarca fue significativo, o por lo menos el intento. Las políticas hubo muchas y diversas, como hemos visto. Y es que a la hora de juzgar todo lo que aquí hemos expuesto, finalmente solo podemos concluir que desde el punto de vista de nuestro sistema democrático y nuestro estado de bienestar actual, no podemos pretender exigirle a la Segunda República Española que hubiese logrado implantar un sistema educativo y cultural, así como desarrollar una política laboral similar a la que tenemos hoy en día en Pilas, o en los pueblos de su contexto, o en España. Y eso a pesar de que somos conscientes de todas sus imperfecciones. Por todo ello, quisiéramos insistir en la idea de que, aunque la Segunda República no alcanzó todo lo que propuso, cometió seguramente sus errores, los avances fueron de relevancia. Muchas gracias por su atención. Se va a proyectar la película Interiores No, para la gente que no lo vieron ayer. Estoy siguiendo con cafelito. Se va a ver.